Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Las palabras son más que sonidos, son historia, resistencia y raíz. Hoy, en el informativo mesoamericano Voces Nuestras, levantamos la voz en defensa de las lenguas originarias y afrocaribeñas de Abya Yala, porque cuando una lengua desaparece, se apaga también una forma de ver y sentir el mundo. Cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Lenguas Maternas y por eso recordamos que para los pueblos originarios y afrocaribeños no es solo un derecho hablar y conservar sus idiomas, es un acto de resistencia y dignidad. Para las comunidades indígenas, mantener viva su lengua es defender también el territorio, la memoria y la identidad. Por eso queremos arrancar esta emisión número 860 escuchando a quienes resisten desde la palabra en distintos territorios de Mesoamérica. Mi nombre es Clarita Kiel Torres, indígena Bribri de Clan Tubulhuac. Vengo del territorio indígena de Cabagra. Soy también de la organización o consejo de Iriria Satco de Yavami Dicata, conocido como Cabagra. Soy recuperadora. Eso es uno de los temas de los que hemos tenido varias luchas. Ahorita la problemática que nos está afectando mucho es que la lengua materna de nuestros ancestros se está perdiendo. Por eso el recuperar las tierras, ahí recuperamos nuestra lengua y nuestra espiritualidad ancestral. Mi nombre es Ana Chen, soy mujer maya Iqchi, soy comunicadora indígena, yo soy de Guatemala, del departamento de Izabal, pues también apostándole a la comunicación desde nuestros idiomas, desde nuestra mirada, desde los pueblos indígenas. Hablar de nuestros idiomas maternos en Guatemala y creo que también en diferentes pueblos es una situación muy compleja. Actualmente, si nosotros evaluamos, analizamos en la coyuntura en las escuelas, pues la mayoría de niños hablan el idioma español o el castellano, ¿no? Pero también esto se origina como un tipo de defensa, ¿no? En su momento no estaba, pues podríamos decirlo, posicionado políticamente el usar nuestros idiomas como un derecho, que nosotros como pueblos podíamos usar nuestros idiomas en los diferentes espacios y pues sufríamos discriminación. Desde ahí, los padres o el núcleo familiar también ha decidido como decir, bueno, mejor le enseño el castellano, no solo el idioma, porque no queremos que enfrente este tipo de discriminación en los diferentes espacios, porque justamente el tema de discriminación, el racismo en contra de los pueblos indígenas o de las personas que dominamos nuestro idioma, usamos nuestra indumentaria, pues también se origina desde las escuelas, ¿no? Mochichamantlin Semanahuac, Tehuatl, Atoyac, Yolcame. Esto es el informativo mesoamericano Voces Nuestras, un espacio donde amplificamos las voces de los pueblos, desde la alegre rebeldía y la digna rabia. Empecemos con los titulares de esta semana. En México, el gobierno y organizaciones sociales acuerdan iniciativa de reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico. En Panamá, el pueblo marcha por la seguridad social y contra la represión de la protesta popular. En Costa Rica, feministas analizan el avance del conservadurismo de derecha y sus impactos en los derechos sexuales y reproductivos. En Guatemala, el expresidente Jimmy Morales responde a acusaciones de narcotráfico. En El Salvador, organizaciones sociales y ambientalistas advierten sobre los peligros de reactivar la minería. En México,
México, activistas pintan la ciclovida en Xochimilco para defender la movilidad segura y el derecho a la ciudad. En Guatemala presentarán memorial virtual en honor a las víctimas del genocidio. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Alerta: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Mesoamérica está en riesgo. La región mesoamericana continúa siendo un territorio estratégico, tanto por su ubicación, el dinamismo de sus economías y sus recursos naturales, como por la diversidad social y cultural de su población. Pese a esta riqueza y diversidad, la región vive actualmente un acelerado deterioro de la institucionalidad pública, el debilitamiento de sus sistemas de justicia y el cierre de espacios democráticos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos para todas y todos. Esta situación ha implicado también el incremento de la criminalización de las personas defensoras de derechos, de aquellos que alzan su voz ante las injusticias y que luchan por defender nuestros derechos. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En México. En defensa del maíz nativo y la soberanía alimentaria, el Gobierno de México y el colectivo Sin Maíz No Hay País presentaron una iniciativa de reforma que busca prohibir definitivamente la siembra de maíz transgénico en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el acuerdo alcanzado en un paso clave para la protección del patrimonio biocultural de los pueblos. Para conocer más detalles, escuchemos esta producción de Radio Guayacocotla en voz de nuestra compañera Leticia Hernández. Me da gusto poder saludarles en otro programa más del informativo Voces Nuestras. Desde México les compartimos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la redacción que acordaron Gobierno y el Grupo Sin Maíz No Hay País sobre la iniciativa de reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico en México. El texto quedaría así, ya como un acuerdo, México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y la base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica, humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales. Por ser reforma constitucional, explicó que debe ser aprobada por las 2/3 partes de diputados, senadores y congresos locales. El acuerdo sobre la redacción del texto fue alcanzado en una mesa de trabajo entre los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegue, y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, con representantes de Sin Maíz No Hay País. El cambio responde a que diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la campaña Sin Maíz No Hay País, pero también instituciones académicas, defensores de derechos humanos, digamos, desde distintas voces, se planteó que la primera iniciativa era insuficiente, porque únicamente prohibía la siembra de maíz transgénico y en la crítica fundamental es que actualmente hay nuevas tecnologías que implican los mismos riesgos que los maíces transgénicos y que entran en la categoría de maíces genéticamente modificados. Este comentario, esta observación, fue recogida en la nueva iniciativa, que se puede leer en el fragmento del artículo 4, en donde se plantea que el cultivo de maíz en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas
producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación. Esto que estamos leyendo. Por otro lado, también la reforma contempla algunas disposiciones sobre todos los otros usos de maíz genéticamente modificado, como es el consumo, y se plantea que deben de ser evaluados en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas. A estas amenazas en estos otros usos pues son tanto a la salud, porque no hay evaluaciones que comprueben que es seguro, y también al patrimonio biocultural, porque dentro de sus otros usos, que no son siembra, como por ejemplo ese maíz que se importa de Estados Unidos y que va al uso pecuario, pues puede haber riesgos al patrimonio biocultural. Además, en el artículo 27 se incorpora también que se va a fomentar que se utilicen cultivos tradicionales con semillas nativas, el sistema Milpa, y el uso de la tierra libre de cultivo de maíz genéticamente modificado se reitera. Entonces, pues esta iniciativa realmente sí representa una mejora respecto de la previa. Todas las comunidades originarias de México rechazamos al maíz transgénico porque defendemos nuestro maíz criollo. Hemos visto nuestros abuelos, nuestros papás, de qué manera cuidan y sabemos la relación que tenemos con nuestro maíz criollo. Por eso nos sumamos a estas luchas, a estas exigencias, para que el gobierno escuche la petición de los pueblos originarios. Se despide de este espacio del informativo Voces Nuestras, Leticia Hernández, desde Radio Guayacocotla, en México. En Panamá. Las manifestaciones en Panamá contra la reforma a la Caja de Seguro Social han sido fuertemente reprimidas. El pasado 12 de febrero, más de 500 trabajadores y trabajadoras fueron detenidos con violencia por protestar contra el proyecto de ley 163, el cual es rechazado por amplios sectores por atentar contra los derechos de la clase trabajadora. Organizaciones populares y sociales denuncian la creciente criminalización de la protesta bajo el gobierno de José Raúl Mulino y reafirmaron su resistencia con una multitudinaria marcha el 18 de febrero. Escuchemos este reporte de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. En el país se han estado dando manifestaciones en contra del proyecto de ley 163 que reforma la Caja del Seguro Social. Dichas reformas son rechazadas por el pueblo panameño por ser lesivo a los intereses de la clase trabajadora. El pasado 12 de febrero se dio una protesta del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y similares, SUNTRAX, contra la mencionada ley. La misma fue reprimida fuertemente por los estamentos de seguridad, apresando más de 500 obreros y obreras, quienes fueron golpeadas, estando esposados y esposadas con signos de tortura, y a las mujeres las amenazaban de ser violadas. Fueron varios días de audiencias para 83 obreros que pretendía el Ministerio Público condenar, pero que finalmente decretaron medidas cautelares, obteniendo su libertad gracias al trabajo tesonero del equipo legal de la defensa. Escuchemos declaraciones de Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Pues sí, desde la llegada al poder de José Raúl Mulino, su discurso se ha caracterizado por ser un discurso agresivo, arrogante y desafiante contra el movimiento popular, especialmente contra el movimiento sindical, y ha sido una característica de un régimen que intenta instaurarse a través de la imposición, violando los procesos constitucionales y más en la línea de imponer medidas contrarias al pueblo panameño. En ese sentido nos enfrentamos a las reformas a la seguridad social, una reforma que propone el gobierno favorable hacia las cuentas individuales, mecanismo de administración privado, para favorecer al sector financiero, bancario y de las administradoras de fondos de pensiones, que como sabemos ha sido un total fracaso en todo el continente, en los países en los que este sistema se ha impuesto, ha sido un rotundo fracaso. Hemos abierto desde el sector sindical todos los esfuerzos posibles para el diálogo social, para encontrar una salida negociada a las reformas a la Caja de Seguro Social. Sin embargo, nos hemos encontrado con un gobierno que no tiene intención de diálogo alguno, sino que por el contrario
viene desafiando al pueblo panameño y justamente un gobierno que no cuenta con el suficiente aval político, toda vez que ganó con el 32%, pero además que es un caudal político prestado de un presidente o un expresidente que está asilado en la embajada nicaragüense. Por lo tanto, nosotros hemos visto cómo la policía ha reprimido de manera violenta toda la protesta social, y en ese sentido estamos llamando a la movilización de toda la fuerza sindical, al movimiento popular, en todas las provincias, para que sea contundente el rechazo a este proyecto, pero también para poner un alto a un régimen autoritario que se piensa instalar en el país, pero que definitivamente vamos a rechazar todo el movimiento popular en conjunto, porque si algo nos ha mostrado todo este transcurrir del año pasado y de este año, ha sido que la unidad es la única vía que tiene el pueblo panameño para garantizar mejores condiciones de vida. Con la llegada a la presidencia de José Raúl Mulino, se ha intensificado la criminalización de la protesta y la judicialización de activistas sociales. Frente a ello, las organizaciones populares y sociales se mantienen en unidad y solidaridad con quienes sufren tales atropellos judiciales. Y con la marcha multitudinaria del pasado 18 de febrero, el pueblo panameño demostró en las calles que nada lo amedrentará ni hará retroceder, y que seguirá luchando por un Panamá digno, con justicia social y libre de minería. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de RFI? El premio Reportaje RFI en Español llega a su 11ª edición. Un concurso para intentar ganar una pasantía con todo el viaje pago en la redacción parisina. El ganador se conocerá en el marco de las Semanas de América Latina y del Caribe en Francia y del encuentro de radios asociadas de RFI en París del 2 al 4 de junio. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 4 de mayo para enviar tu reportaje radial. Y todos los requisitos están en el sitio rfimundo.com. En Costa Rica. En un contexto de creciente avance del conservadurismo de derecha, el movimiento feminista en Costa Rica sigue articulando estrategias de resistencia. Harta, enojada, preocupada. Siento ganas de llorar, preocupación y miedo. Siento rabia también. Me siento enojada, a veces paralizada, pero sostenida por la red que me sostiene. Triste, enojada, a ratos paralizada, desconcertada, pero con ganas. El sentimiento de impotencia, de furia, de urgencia, de gravedad. Frustrada, cansada, indignada, enojada. Decepcionado, cansado, agotado, vacío, resistiendo. Pero también valiente, es lista para seguir luchando. Sostenida por a pesar de mis amigas y redes, con ganas de actuar. La tristeza, dolor, vacío, desesperanza, pero trato de no quedarme en ese estado. Busco información, referentes, transformar la tristeza en rabia, dignidad y rebeldía, con miedo. Impotente, preocupado, cansado, resistiendo. Indignada, enojada y a veces triste. Otras veces esperanzada en la fuerza de la memoria de tiempos mejores. El miércoles 19 de febrero en San Pedro, San José, Costa Rica, la Colectiva por el Derecho a Decidir presentó los resultados de su investigación Conservadurismos de Derecha y Derechos Sexuales y Reproductivos, en un espacio que no solo permitió conocer los hallazgos, sino también compartir sentires y fortalecer alianzas frente a la crisis global de derechos humanos. Ella es Peggy Chamorro, de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Pensaba en cómo pasamos del desorden al orden, del caos a, ¿verdad?, de las emociones a las acciones, cómo hacer este tránsito, ¿no?, sin quedarnos en lo racional. Entonces tenemos acá un estado confesional, por supuesto, como un elemento. Lo real es que Costa Rica es el último estado confesional de todo Occidente. Y eso tiene un peso grande, ¿verdad?, en el imaginario, en las representaciones, y que también es necesario como traerlo a la mesa para reflexionar.
la familia como baluarte ante todo, ¿verdad? Y para proteger esa familia se vale hacer de todo, y ahí la doble moral entra a jugar un papel muy importante, ¿no? Aquí estamos hablando de guardar silencios, ¿verdad? No hacer denuncias, proteger a los agresores, a las agresoras. Hay, ¿verdad?, un fuerte mandato sobre eso, ¿no? Por supuesto que es un modelo o un ordenamiento que nos va estructurando socialmente, heteronormativamente, ¿verdad? Donde se coloca la familia, como decía yo antes, y además lo binario no es lo único que existe. Basado en la desigualdad de género, misógino, ¿sí? Y por supuesto justifica la extracción y el uso de violencia según sean los casos, ¿no? María José ponía por ahí a Judith Butler. Ella nos plantea sobre el avance de las derechas, no como una reacción. Esto es algo más sostenido, esto es algo más sistemático. Tiene que ver con un viraje, con un retroceso, ¿sí? Una desigualdad enorme, grandes sectores de la población, ¿verdad?, en desempleo, redes de narcotráfico que hacen, ¿verdad?, lo que Rita Segato habla de la criminalización del Estado o el segundo Estado, y eso empieza a generar también toda una impronta de la violencia como una salida a esa frustración. Son cambios que no solamente son económicos y que generan muchísima ansiedad en las personas, sino que además van generando cambios culturales, pero por otra parte también tenemos el cambio climático. Y además es continuo, ¿sí?, el bombardeo de la incertidumbre. Ante esto, nos dice Judith Butler, ¿verdad?, una de las cosas como humanas, ¿sí?, es buscar algo que nos dé seguridad, algo que nos permita restablecer algún orden de lo que se está desestructurando. Y quienes están en los lugares de mayor poder no están para hacer eso. Al contrario, están aprovechando el caos para el saqueo, ¿verdad?, máximo. Además de la presentación de la investigación y el análisis de sus resultados, el evento incluyó un diálogo colectivo y un taller donde se compartieron preocupaciones y propuestas de acción colectiva. Escuchemos parte de la intervención de Soledad Díaz, integrante de la colectiva por el derecho a decidir, sobre el proceso que permitió gestar este espacio. Empezamos a mirar esto de que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el impacto, las consecuencias en los derechos sexuales y reproductivos por el auge de discursos y narrativas conservadoras, el auge de los conservadurismos, el auge de los populismos y especialmente el populismo de derecha, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que averiguar qué está ocurriendo. Investiguemos qué ha ocurrido en Costa Rica en los últimos 10 años, tomando en cuenta desde el primer gobierno del PAC hasta el inicio del gobierno de Rodrigo Chávez. Entonces, para el día de hoy, invitamos también a nuestra querida amiga María José Cascante, como ella dijo, cercana a la colectiva, ex colectivera también, para que nos comparta, ¿verdad?, un comentario y análisis de nuestra investigación. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar felicitando a Peggy, a Soledad y a la colectiva por el documento. Es un documento construido con mucha preocupación, pero también tejido en red, con cariño y con una emoción que ayuda a ese proceso que todos estamos en este momento buscando, que es sostener esta realidad que nos retrata el texto. A mí me parece muy atinado que desde el inicio en el texto se hace una reflexión acerca de cómo los derechos sexuales y reproductivos de las personas son una parte integral de una vida libre de violencia. Sin embargo, las conclusiones nos dejan con una realidad muy dura, que la democracia costarricense se ha venido debilitando notoriamente durante las últimas décadas, está perdiendo el sentido social que guarda la relación directa con la implementación de las políticas económicas neoliberales que concentran el poder y la riqueza en pocas manos. El abandono de la inversión social del Estado ha dejado el camino abierto para que sean las iglesias, evangélicas especialmente, y el narcotráfico local, quienes solventan las necesidades más básicas y cotidianas de las comunidades más empobrecidas del país, lo cual socava los sentidos de la democracia y el respaldo a las instituciones. El evento fue apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo y fue un recordatorio de que ante el avance de los conservadurismos, la organización y la resistencia feminista siguen siendo fundamentales para defender nuestros derechos.
Si desea tener acceso a la investigación completa, puede accesarla a través del sitio web colectiva-cr.com. En Guatemala. En Guatemala, el expresidente Jimmy Morales reaccionó a las acusaciones hechas por el parlamentario argentino Rodolfo Tailade, quien lo señaló de haber recibido dinero del narcotraficante argentino Federico Machado. Según el parlamentario, Morales estaría involucrado en un esquema de financiamiento ilegal. Además, el caso podría involucrar a otro expresidente guatemalteco, generando más incertidumbre sobre las posibles conexiones entre la política de ambos países y el crimen organizado. Nuestra compañera Jocelyn Valdés nos trae los detalles en este reporte. Ese diputado argentino es un comunista de la clica de Iván Velázquez y Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. Ese diputado argentino sí pertenece al partido más corrupto de Argentina, con el que él y Cristina Fernández de Kirchner saquearon a su país por décadas. Aclaro, nunca recibí dinero de ningún extranjero para mi campaña. No sé si otro político u otro partido en Guatemala lo haya hecho, pero yo nunca. Pero dejemos a ese pobre diablo argentino por un lado y Esta fue la reciente respuesta del expresidente Jimmy Morales tras la mención del diputado Rodolfo Tailade. Morales negó las acusaciones a través de un video visto en redes sociales, calificando a Tailade de comunista y vinculándolo con figuras como Iván Velázquez, ministro de Defensa de Colombia, y el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Esto se debe a que la semana pasada el diputado argentino Rodolfo Tailade mencionó en una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación de Argentina el vínculo del narcotraficante argentino Federico Machado con los expresidentes de Guatemala, Jimmy Morales en el periodo 2016-2020 y Alejandro Yamatei en el periodo 2020-2024. Según afirmó a quien se refirió como exdiputado argentino Federico Machado, les prestó aviones, un helicóptero y financió sus campañas. En el año 2023, Machado fue detenido en Estados Unidos y fue señalado por presunto narcotráfico y lavado de dinero a través de la empresa de aerolíneas South Aviation en Florida. Esto fue lo que expresó el diputado argentino Tailade en la sesión. Bueno, es una cuestión de privilegio, señor presidente, contra el diputado nacional José Luis Espert, porque me agravia en mi condición legislador nacional, en mi condición de miembro de este cuerpo, que todavía no se hayan dado explicaciones razonables y suficientes de su vínculo con el narcotráfico. Y afecta a todo el cuerpo la situación de un diputado que puede ser una mancha para todos. Federico Machado, argentino, nacido en Carmen de Patagones, pero residente en Viedma durante toda su vida. Está detenido, se fue a vivir a Estados Unidos, ahí armó sus negocios, y está detenido en Argentina desde 2021. Acusado por la justicia federal, está detenido, está en trámite el pedido de extradición, acusado por la justicia federal de Estados Unidos de haber lavado 550 millones de dólares para carteles narco. 34 millones de dólares de esos 550, según la justicia americana o norteamericana, fueron lavados en el país. Parte de la guita que Machado lavaba para los cárteles, presidente, era bancando campañas electorales, por ejemplo. Bancó la de Jimmy Morales, presidente de Guatemala entre 2016 y 2020, uno de los presidentes más corruptos. De hecho, tiene pedido captura o prohibición de entrar a Estados Unidos. Y después también financió la campaña del presidente que siguió, Yamatei, que también está prohibido su ingreso a Estados Unidos. ¿Cómo, entre otras cosas, cómo financiaba esas campañas? Prestándole aviones y helicópteros, por ejemplo, a Jimmy Morales. ¿Y por qué le prestaba aviones y eso? Bueno, porque Machado encontró un currito, como por ahí buen argentino, en un pueblito de 1.700 habitantes en Texas que se llama Onalaska. Onalaska tiene 1.700 habitantes y 3.000 aviones registrados. No tiene aeropuerto. Le encontró una vueltita a Machado porque ahí entregaban las patentes de los aviones con la letra N, que pertenece a Estados Unidos, y era mucho más fácil que esos aviones pudieran sobrevolar América Central, sobre todo Guatemala y algunos de los países esos, con estos vuelos con cocaína, que tengo el listado, que pasa que es muy largo, son muchos vuelos con 1.500 kilos, 1.200 kilos. Bueno, los aviones eran de Fred Machado, que además de ser acusado por la justicia norteamericana de conspiración para lavar dinero y para comercializar cocaína, está también señalado como autor de una estafa piramidal con aviones. Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción en el exilio, nos comparte su opinión tras este tema reciente político. Lo que ha demostrado el Ministerio Público
con su actuación en este caso es lo que se ha venido repitiendo desde hace un buen tiempo. Ha trabajado la institución para la protección de Jimmy Morales y de Alejandro Yamatei. Si recordamos, un medio de comunicación escrita en el año 2021 denunció los hechos que nuevamente salieron a la palestra pública debido a la declaración que dio un diputado en el Congreso Federal Argentino. Y lo que hizo fue dar seguimiento a hechos que en su momento fueron señalados de posible financiamiento electoral ilícito proveniente del narcotráfico a ambos gobiernos. Y lo que encontramos fue nuevamente una postura de Jimmy Morales negando los hechos y lanzando dardos y siempre saliendo con el tema del comunismo, Iván Velázquez y muchos resentimientos que él no ha podido subsanar, pero de ninguna manera aclara el señalamiento. Por el contrario, confunde más porque por una parte menciona el hecho de que nunca recibió financiamiento de empresarios, cuando inclusive hubo un caso en Guatemala de financiamiento de la oligarquía económica del país, y donde, por ejemplo, hace apenas una semana uno de los involucrados, Salvador Páez, efectivamente mencionaba de que ellos financiaron una campaña política, según el parecer de él, para salvaguardar la democracia. Por otra parte, el Ministerio Público nuevamente está aquí obstruyendo la justicia porque no está cumpliendo con el deber que manda la legislación procesal penal. Jocelyn Valdés, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Alerta: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. Las personas defensoras de derechos humanos son aquellas que han decidido dar su vida y sus capacidades para defender los derechos de todas las personas. Las personas defensoras brindan su tiempo y sus capacidades para exigir el respeto de nuestros derechos y visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y fortalecer los procesos de desarrollo democráticos en la región. En muchos casos, su vida o la de sus familiares corre riesgo debido a las amenazas, la persecución judicial o mediática o la criminalización que reciben por las actividades que realizan. Las personas defensoras de derechos humanos son un actor clave para el fortalecimiento democrático y el desarrollo social en la región. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En El Salvador, la Alianza Centroamericana frente a la Minería alerta sobre los impactos ambientales y sociales de la reactivación minera en El Salvador, desmontando el mito de la llamada minería verde. Diversos sectores ambientalistas y comunitarios han alzado sus voces contra esta decisión, que pone en riesgo al medio ambiente y la seguridad de las comunidades. Desde Radio Bálsamo TV, Mónica Rodríguez nos presenta el informe. La reciente decisión de reactivar la industria extractivista en El Salvador, con la aprobación de la Ley de Minería Metálica, pone en peligro al medio ambiente y a las comunidades cercanas a estos posibles proyectos. En este contexto, se han levantado las alarmas del movimiento ambientalista y social para proteger el derecho a un medio ambiente sano y sostenible, es decir, proteger la vida. La Alianza Centroamericana frente a la Minería, ACAFREMIN, es una de las organizaciones que ha liderado la lucha desde hace mucho tiempo para evitar los proyectos de muerte. Pedro Cabezas, representante de ACAFREMIN, explicó en el programa de Bálsamo Radio TV La Palabra por qué la minería es inviable en nuestro país, sobre todo frente a la narrativa oficialista que miente sobre este tipo de proyectos. Somos el país más deforestado de la región centroamericana, o sea, menos del 10% del territorio nacional de reserva forestal. Somos el país más pequeño del continente con la densidad poblacional más alta, y encima de eso se le suman los problemas que el presidente mencionó, además de que somos uno de los países que es más afectados por el cambio climático. Entonces nosotros somos un país ambientalmente vulnerable. En un país que ya reconoce el presidente que es un país ambientalmente vulnerable, la función del Estado debería de ser tratar de establecer políticas donde se fomenta primero la recuperación y la remediación de los problemas ambientales que tenemos.
Y segundo, donde se fomenta la sustentabilidad del medio ambiente a largo plazo para garantizar la viabilidad de nuestro país, no solo para nosotros, sino que para las futuras generaciones, ¿no? Lo que la minería hace es lo contrario. O sea, lo que la minería hace es darle como la última, como dicen por ahí, el último clavo en el ataúd para terminar con la viabilidad de nuestro país, la viabilidad ecológica y ambiental de nuestro país, porque es una industria altamente contaminante. En el discurso engañoso que el gobierno de Bukele promueve, se habla de que en El Salvador también es posible desarrollar la minería verde, un concepto que está lejos de ser ambientalmente sostenible, según Pedro Cabezas. En realidad no existe la minería verde. Lo que existe es un concepto de minería verde que las empresas tratan de promover y ahora el gobierno o el presidente está promoviendo el concepto de minería responsable, que tampoco existe. Pero lo que la minería verde es, ellos dicen, mira, vamos a hacer toda destrucción ambiental y te vamos a dejar el ambiente exactamente como lo encontramos. Algunos se atreven a decir que lo vamos a dejar hasta en mejores condiciones de como lo encontramos, ¿no? Hay críticos de la minería verde que también hablan del concepto de minería verde oliva. Y a lo que se refieren con respecto a este tema de la minería verde oliva es que debido a la resistencia masiva que todos los proyectos mineros encuentran en diferentes comunidades que están siendo desplazadas por los proyectos mineros, es que utilizan en el ejército para poder llevar a cabo sus proyectos, para desplazar a la población, y utilizan las grandes violaciones de derechos humanos que se causan a partir de los conflictos entre la población y las fuerzas de seguridad. Para Contacto Sur, desde Bálsamo Radio TV en El Salvador, informó Mónica Rodríguez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Todas las personas tienen derecho a participar en reuniones y protestas pacíficas. El derecho a la libertad de reunión o protesta pacífica incluye el derecho a planificar, organizar, promover y anunciar una concentración de cualquier forma legal e incluye las manifestaciones espontáneas. Los estados deben velar porque todo sistema de notificación previa de una reunión o protesta pacífica incorpore una presunción en favor de esta. Los estados no deberían exigir a los organizadores de una reunión o protesta pacífica, en el derecho o en la práctica, que obtengan una autorización previa para celebrarla. Si existe un sistema de notificación de la reunión o protesta pacífica, este debe facilitarlas, evitando funcionar como una exigencia de facto de obtener una autorización previa. Los sistemas de notificación no deben ser excesivamente burocráticos. La protección del derecho a la libertad de reunión pacífica concierne las concentraciones no violentas. Los casos aislados de tal conducta no bastarán para tachar a toda una reunión de no pacífica. Los actos de violencia aislados de algunos participantes no deberían atribuirse a otros, a los organizadores o a la reunión como tal. El Estado deberá rendir cuentas de sus actos con relación a las reuniones y protestas pacíficas. El Estado tiene la obligación de proporcionar recursos adecuados, efectivos y rápidos a las personas cuyos derechos se hayan vulnerado en el contexto de una reunión o protesta. En México. Este 14 de febrero el amor se manifestó en las calles de Xochimilco, pero no con flores ni chocolates, sino con brochas y pintura en defensa de la vida. Organizaciones y colectivos marcaron un tramo de la ciclovida, una iniciativa que busca garantizar espacios seguros para quienes se movilizan en bicicleta en la Ciudad de México, donde la falta de infraestructura adecuada sigue costando vidas. Escuchemos la nota de Neri Chávez García con más detalles.
estamos aquí en camino, a San Gregorio y, siempre paso por acá todos los días y sí es un poco difícil el paso por aquí porque, no había señales y sí, yo le dije al señor que es mi jefe, le dije, qué bueno que los chavos están haciendo eso porque yo paso diario por aquí. Así ahora va a ser mejor, porque por lo menos por aquí pasan demasiados bicicleteros, no sé si usted lo ha visto, porque les gusta mucho el ciclismo aquí, lo que es Xochimilco, aquí decimos que es un pueblo bicicletero, y entonces ya con eso lo mejor que pasó, de verdad. Hola, soy Arancha o Agua, vengo de Santa Inés, Xochimilco, y estamos en una intervención colectiva en la vía pública, debido a que en la Ciudad de México y ahorita particularmente en Xochimilco, no hay realmente espacios en donde la banda pueda andar en bici en un espacio seguro, en el que no intervengan los coches, y he sabido que la ciudad está diseñada ahorita para eso, ¿no? Para que haya más acceso a los coches y no a los peatones o a las personas que transitan de otra forma, y por eso estoy aquí, porque, aparte de que yo también ocupo la bici, pues me parece importante que hayan formas diversas en las que las personas puedan habitar la ciudad y el territorio. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. El pasado 14 de febrero, personas de diferentes colectivos, organizaciones y lugares de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, realizaron una acción directa sobre la vía pública, una acción que pretende proteger la vida de las personas ciclistas y de todas esas personas que encuentran en la bici no solo un medio de transporte, sino una manera de ver, sentir y moverse en el territorio, así como forma autogestiva para la organización política y también como un medio para trabajar. La ciclovida fue pintada en un tramo de la carretera que comunica al pueblo de Atlapulco con Santa Cruz Acalpisca, un lugar que, como nos dijo una mujer que vende aguas de sabor en un triciclo al principio de esta nota, es muy transitado por ciclistas que se trasladan a las chinampas, a las escuelas, casas, a la casa del pueblo Tlamachtiloyan o sitios de trabajo. Escuchar que Xochimilco es un pueblo bicicletero es muy recurrente, sin embargo, toda la Ciudad de México está llena de oficios en los que la bici es central. Hablamos de las compañeras de los tamales, los vendedores de tacos de canasta, el compa afilador de cuchillos y tijeras, las compas que venden fruta, los bicitaxis y un largo etcétera. En ese sentido, hablar de las bicis y las ciclovidas implican dialogar sobre el derecho a la ciudad y de los pueblos, de que éstas sean cuidadosas con todas las personas, con todas las formas de transporte, de tránsito y de habitar esos espacios. Así, la ciclovida, como nombran a esta acción directa en Xochimilco, es también una forma de defender el territorio y la vida. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y hacerlo desde la colectividad nos vemos obligados, ¿no? Porque pues en realidad no hay como apoyos de una autoridad que se importe o que se preocupe en estos temas. Pues porque así podemos nosotros tomar agencia activa y actuar como en lo que nos incumbe, ¿no? Nuestro territorio, en cómo habitamos, y no solo dejarle como en manos de autoridades o de grupos políticos que puedan actuar sobre el territorio, sino que también nosotros podemos hacerlo desde nuestras propias manos y nuestras propias resistencias. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Se trata de la defensa de la vida, del derecho a transitar sin perderla o correr riesgo. Son muchos los ejemplos que nos demuestran que las ciudades y pueblos que moldea el capitalismo junto al patriarcado y al colonialismo prefiere el uso de automóviles individuales sobre todas las cosas. Al tiempo, ofrece transporte público cada vez más privatizado y en un profundo deterioro que tampoco garantiza la protección de las personas usuarias. Hace unos días, apenas el 10 de febrero, alrededor de 55 personas perdieron la vida en una carretera en Guatemala. Ese bus salió a las 3 de la mañana de la aldea Estancia de la Virgen a la ciudad de Guatemala, la capital, y regresaba más de 12 horas después al pueblo, hasta las 4:30 de la tarde. Pero en una ruta que no correspondía a la de dicho servicio, el bus chocó con un carro y cayó en un río de aguas negras bajo el puente Belice en la zona 6 de la capital. De acuerdo a las autoridades guatemaltecas, el bus tenía más de 30 años de antigüedad, tenía licencia de operación y seguro vigente. Aún no hay responsables del asesinato de 55 personas, entre las que iban infancias y personas trabajadoras.
También unos días después de la construcción de la ciclovía en Xochimilco, el martes 18 de febrero, alrededor de las 7 de la noche, en el cruce de Avenida Aztecas y Avenida Limán, muy cerca de Ciudad Universitaria, Óscar Iván Acevedo Granados fue atropellado mientras pedaleaba a un ensayo. En redes sociales empezó a circular una fotografía de la bici, buscando amigos o familiares para que acompañaran a Óscar. Minutos después, él falleció. De acuerdo a una publicación en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, Óscar era un prometedor guitarrista clásico. Recién había regresado a una estancia en Bélgica, donde profundizó sus estudios en música clásica. Ante el asesinato, diversos colectivos y ciclistas de diferentes partes de la Ciudad de México se concentraron el miércoles 19 de febrero en el punto donde Óscar fue asesinado. Sus consignas iban desde el respeto a las personas ciclistas hasta la existencia de infraestructura y el acceso a la justicia de las víctimas. Alrededor de 100 personas bloquearon la vialidad para exigir justicia para Óscar. Un día para las biclas que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros ya. Día a día se suman accidentes viales que cobran la vida de las personas más vulnerabilizadas en Guatemala, en México y todo el mundo. Barrio de Nativitas me atropelló un motociclista, pero por lo que yo siento fue directo, por lo que yo siento. Ayer, ahorita estoy bueno, me van a hacer tratamiento, pero ayer fui a ver si me operaban, porque del accidente que me aventaron, parece que tengo una astilla adentro, Iba en la bici, yo también soy ciclista. Ahorita compré esta cochinada porque pues ya no, la bici ya me da miedo porque me lastimaron el pie, o sea, a la hora que me aventó, y el mono se largó. Y la gente que estaba ahí sí me dijo, fue el de la moto. Pero sí, aquí en esta calle cada rato atropellan, las motos. Ahí enfrente donde yo vivo allá adelantito, allá enfrente una moto aventó a una chamaca y también se fue. No sé si se dieron cuenta, hace como un año o menos, iban 2 chamacos al bachilleres o a la prepa, bueno, iban allá. Y ella se murió. Ella se murió también. Ahí enfrente exactamente de mi casa. Él iba en una bici eléctrica con una niña de pasajera. Por un accidente que tuvo en Nativitas, Zacapan, otro pueblo de Xochimilco, dijo que se compró esa cochinada porque ahora le daba miedo trasladarse en bici. Además, como escuchamos, aún se encuentra en recuperación. Anda en bici la banda porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda porque es mágica, poco no. Así, el llamado es a la protección y multiplicación de la vida, también a la acción directa, a no esperar a que instituciones que de por sí no son respetuosas ni cuidadoras de la vida actúen. Se trata de organizar la rabia, de construir alternativas en todos los espacios y territorios, de potenciar el poder autónomo de las colectividades, las comunidades y los pueblos. Llegaré pedaleando. Que la bici sea una forma de vivir y no de morir. Nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Esta fue una nota de Neri Chávez García para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras. Cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. En Guatemala. Entre 1960 y 1996, Guatemala vivió un conflicto armado que dejó más de 250,000 víctimas, 45,000 personas desaparecidas y 500,000 personas huérfanas, 1,5 millones de personas desplazadas y refugiadas, además de miles de violaciones, el 93% de ellas cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco. El próximo 25 de febrero, en el marco del Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, presentará el libro Memoria de las Víctimas de Genocidio, un esfuerzo conjunto de sobrevivientes para honrar a sus seres queridos asesinados o desaparecidos. Durante las audiencias del caso de genocidio Ixil contra Manuel Benedicto Lucas García, el perito en genética de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Marco David García King, reveló que en el destacamento militar de Xolucinay, ubicado en San Juan Cotzal, se recuperaron 80 osamentas. Sin embargo, el análisis genético identificó 81 perfiles, de los cuales 60 han sido confirmados por ADN, mientras que 21 aún están pendientes de ser identificados.
Los resultados muestran un 99.99% de coincidencia genética con familiares, lo que respalda científicamente los testimonios de las víctimas y confirma que fueron extraídas de fosas comunes en el antiguo destacamento militar. Esto evidencia la responsabilidad que tuvo el Ejército de Guatemala y del general Manuel Benedicto Lucas García, quien fungió como jefe operativo del Ejército a inicios de 1982. El memorial virtual Floreceremos resguardará la memoria de estas víctimas, sus historias y los testimonios de sus familiares y amistades. Escuchemos algunos relatos en esta nota de nuestro corresponsal, Herbert Reyes. Janie González cuenta que a través de una prueba genética pudieron reconocer la osamenta de su abuelo, enterrado en una fosa en el destacamento militar de Comalapa. En el año 2011, con el trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, pudimos localizar la osamenta de mi abuelo y a través de las pruebas de ADN que ellos realizaron, pudimos identificarlo. El Memorial Virtual de las Víctimas del Genocidio busca ser un instrumento que permite identificar a partir de referencias compartidas los nombres de los desaparecidos y desaparecidas durante la guerra interna en Guatemala. Conocer estas vivencias y la significación del genocidio en Guatemala nos acompañará a sanar el dolor de las heridas. Para más información, consulta la página memorial-genocidio-medioguatemala.org. Paulo Estrada pide que se recuerde a su padre tal como era cuando fue desaparecido, como luchador, como guerrillero. Yo quisiera que saliera lo que ellos eran, ¿no? Eran hijos pues comprometidos con su familia, con el bienestar de su familia. Eran adolescentes que pues como todos jugaron en la calle fútbol con una pelota de plástico, universitarios que pues dieron la vida por cambiar Guatemala, gente que tomó las calles cuando se sintió indignado por la desigualdad y por el terrorismo estatal que existía en su país, en Guatemala. Yo los quisiera ver retratados así, ¿no? Como lo que eran, pero sobre todo quisiera verlos retratados como los revolucionarios, como los comunistas que fueron, ¿no? O sea, pienso y lo digo varias veces, o sea, negar la participación política de un familiar por temor a sufrir represalias es volverlos a desaparecer o volverlos a asesinar o volverlos a violentar. Entonces yo sí. Inés Ajú relata cómo bajo engaño se llevaron a los hombres del pueblo y nunca regresaron, entre ellos su padre. Mi papá, como fue desaparecido, que en el mismo lugar lo agarraron a pocas calles, pongamos, en la calle principal del parcelamiento de Socorro. Supuestamente que el ejército estaba vacunando perros. Llegó el ejército fue a la finca El Cajón y dijeron que iban a vacunar perros y a quitar muelas. Y así viene mi papá, le avisó el alcalde auxiliar, antes que era el alcalde auxiliar, los ministriles. Andaban citando en los hogares y mi papá se llevó el siguiente día a los perritos, fue el 3 de abril. Salió a las 9 con 5 minutos de la casa y ya no. Los perritos regresaron a las 2 de la tarde y media. Y él ya no regresó. Floreceremos, Memorial Virtual de las Víctimas del Genocidio en Guatemala. Este memorial es un ejercicio permanente de dignificación a la memoria individual y colectiva de las víctimas, para revalorizar la palabra, para conocer la historia. La investigadora Constanza de la Porta se refiere al portal Floreceremos de la siguiente manera. Personalmente yo creo que esta iniciativa y este memorial virtual es sumamente interesante y sumamente importante. Por un lado, porque trata los casos y los testimonios de las personas que fueron víctimas no solamente como un número más, como una cifra más, sino que presenta estos casos con sus historias, con sus fotografías y permite a las personas que quieran saber más sobre la historia personal de estas personas saberlo y poder en el fondo involucrarse más con las historias personales. Esta iniciativa y esta plataforma digital tienen una serie de herramientas en línea que pueden ser muy útiles para las personas que están investigando temáticas de genocidio, de derechos humanos, de violencia, de terrorismo de Estado en general.
Conocer estas vivencias y la significación del genocidio en Guatemala nos acompañará a sanar el dolor de las heridas. El sindicalista Luis Fuentes invita a apoyar compartiendo historias de vida a este memorial. Mi nombre es Luis Fuentes, yo fui dirigente del Sindicato de Trabajadores de la empresa Duralux y Tradux, que posteriormente se cambió su nombre a Estrogua, Sindicato de Rayovac Guatemala. Y hago una invitación a quienes participaron en alguna organización sindical en la época, especialmente durante el conflicto armado interno, para que compartan fotos, historias de vida de compañeros y compañeras que fueron objeto de agresiones y de violencia por el libre ejercicio de sus derechos como trabajadores, dentro de los que está el derecho de libertad sindical, a efecto de que sea conocido por la sociedad, ya que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado está haciendo un esfuerzo grande para que esto se haga público y se conozca las realidades que han acontecido en el país, especialmente durante el conflicto armado interno. Para que sirva a estudiantes, personas investigadoras y primordialmente para que víctimas y sobrevivientes tengan un lugar para honrar a sus seres queridos. Agradecemos la confianza de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que nos han compartido archivos e historias de vida. Agradecemos al Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras por el acompañamiento radial a la divulgación de esta plataforma, al Servicio Civil para la Paz Agiamondo, al área jurídica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Estrogua, Estexa, Mayacat, Junnaoj, Julio González y tantas otras personas que continúan aportando a la memoria contra el olvido y el silencio. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Nuestra amiga Rosalina Tuyuk también nos invita a conocer y compartir información en este portal. En esta oportunidad quiero invitar a todas las personas, a las familias, a las comunidades, a que aporte con su testimonio, aporte también con su vivencia que sufrió durante el conflicto armado interno y sobre todo a los sobrevivientes del genocidio. Es tan importante el aportar para esta memoria virtual para que nunca más vuelvan a ocurrir todos los hechos, porque aportando a la memoria y la historia, con ello floreceremos. Floreceremos, Memorial Virtual de las Víctimas del Genocidio en Guatemala. Invitamos a sobrevivientes y familiares de víctimas, así como organizaciones que deseen compartir sus historias y fotografías, a escribirnos al correo electrónico memorialgenocidio.guatemala@gmail.com. Conocer estas vivencias y la significación del genocidio en Guatemala nos acompañará a sanar el dolor de las heridas. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Así cerramos con este informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis R. Cruz y me alegra un montón haber compartido con ustedes este espacio. No olviden seguirnos en las redes sociales, compartir este contenido y hacer que más personas se sumen a nuestra comunidad de intercambio de saberes por una vida digna. Nos escuchamos la próxima semana con más comunicación comunitaria y noticias desde los territorios. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.